Reporte 100. Y bueno, hallaron entierros funerarios en el templo de la misión de Cocóspera. Júpiter Martínez Ramírez es arqueólogo e investigador del Centro INA Sonora del Instituto Nacional de Antropología en Sonora. Y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Júpiter, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a toda la audiencia. Sí, para poner en contexto a la audiencia, Júpiter, ¿dónde está el templo de la misión de Cocóspera y qué fue allí? Bueno, la misión de Cocóspera es una de las tantas misiones fundadas por el Padre Quino y se encuentra en el norte del estado de Sonora. Específicamente, Cocóspera se encuentra a la mitad del camino entre Imuris y Cananea. Sí. ¿Cómo es el templo de la misión de Cocóspera? Bueno, el templo es sobre todo muy conocido, o bueno, la característica más famosa que tiene Cocóspera es de que el techo se colapsó hace más de 120 años. Sí. Es un edificio que fue construido por el Padre Quino, a diferencia de muchos de los templos de la Primería Alta que están en la actualidad, que son modificaciones de los franciscanos, digamos, Caborca, Tutama, Pitito, Magdalena, son edificios que construyeron los franciscanos, remodelados ya a principios del siglo XIX. Y en el caso de Cocóspera, lo que hemos descubierto, bueno, a través de muchos años de investigación, es de que el edificio de adobe sí fue el que construyó el Padre Quino en 1704, y cuando vienen los franciscanos lo remodelan, aprovechan este edificio y lo modifican, y es un edificio, bueno, que ha tenido un uso más de 300 años, y bueno, el techo probablemente se cae a través de un terremoto de 1887, y el instituto ha llevado un programa tratando de ver cuál es la manera más adecuada para techar el edificio y recuperar el interior del templo, sí, que está pues parcialmente derrumbado. Entonces, el año pasado empezamos ya los trabajos de los pozos de cimentación para ponerle una techumbre definitiva al edificio. Como parte de la arqueología, pues no tenemos que ir y hacer las excavaciones antes de que los ingenieros lleguen y hagan las zapatas de cimentación. Entonces, el año pasado en estas excavaciones, bueno, hicimos dos descubrimientos. El primero es que encontramos esta etapa de remodelación de los franciscanos de 1796, y debajo de estos pisos, y entonces ya empezamos a trabajar con los materiales jesuitas. Mucho se conoce de los jesuitas, mucho se ha escrito, se ha hablado ampliamente de la vida del Padre Quino y de la presencia de los jesuitas, pero físicamente tener evidencias de este periodo es muy, muy raro. Y entonces lo interesante fue que abajo de este piso empezamos a recuperar, digamos, que esa etapa de 1700 a 1796. Y lo más interesante fue que cuando llegamos ya a la parte estéril, pues ahí estaba, del lado oeste del templo, el cementerio de este periodo jesuita. ¿Qué tiene que ver? Pues estamos hablando de personas que fueron enterradas más o menos en los primeros, digamos, pobladores occidentales que habitaron el Valle de Cocóspera. Entre ellos hay indígenas Pimas y Meris, entre los entierros, y tenemos también personas de origen occidental. Estos entierros tan tempranos, bueno, nos permiten dar una vista directa a las gentes que habitaron en la Sonora temprana, ¿no? La Sonora tradicional temprano, que es algo que casi no sabemos y que pues hemos tenido la oportunidad de encontrar estos entierros y estamos en proceso de estudio. Estos entierros ocurrieron entonces entre el periodo de 1704 y 1796. ¿En qué condiciones los encontraron, Júpiter? Pues el cementerio era muy pequeño, lo que hemos hasta el momento lo que hemos recuperado fue un cementerio pequeño y que aprovecharon el espacio. Entonces hay partes donde volvieron a abrir el cementerio, haciendo un lado los huesos y volvieron a colocar los huesos. Ahora, desafortunadamente, el suelo de la misión de Cocóspera es muy ácido, entonces los huesos se encuentran en un estado muy frágil, ha sido muy complicado su rescate, a diferencia de otros cementerios, por ejemplo, los que platico cerca de Trincheras en la playa. El sitio arqueológico, hay un cementerio que tiene más de 2000 años y los dos están en muy buenas condiciones. Estos entierros tienen apenas 300 años y sin embargo el suelo casi los ha hecho polvo, entonces ha sido un proceso muy complejo. Sin embargo, bueno, entre los datos que podemos recuperar ha sido, te platico, hay un individuo, por ejemplo, que tiene las características occidentales en el cráneo muy marcadas y que en la parte de la cabeza, por ejemplo, le hicieron una especie de almohada y se les ve el espacio que eran enterrados con cobijas. A diferencia del mundo prehispánico donde aprovechaban los petates, o sea, se petateaba a la gente y los metían en petates, aquí muchos de los individuos aparecen envueltos en cobijas.
Otro de los entierros también que es muy interesante, tenemos un individuo que fue muerto por flechazos, es decir, apareció en el área del hombro 2 puntas de flecha del tipo que se llaman chiricahua, que son las puntas de flecha que usaban los apaches. Una de las flechas está incrustada en el hombro y la otra en el brazo. Esto incluso nos permite señalar que tal vez era una persona que iba huyendo y la atacaron de su lado izquierdo y recibió los flechazos. Ahora, las flechas normales no te matan, pero sin embargo lo que sabemos que para esta época las flechas eran envenenadas, entonces lo más probable es que este es uno de los primeros entierros que tenemos de 1700 de una persona que murió envenenada por un impacto de flecha de los apaches. Sí. Y así tenemos pues toda esta diversidad de información de estos individuos, muchos son jóvenes, que nos habla también de la alta mortalidad de los jóvenes hacia los números, sobre todo los infantes y jóvenes, para este periodo tan complicado, ¿no? Sí, además de las cobijas, como los envolvieron a estos restos humanos y de estas puntas de flecha, ¿han encontrado algunos otros objetos distintos al cuerpo humano? Pues hay muy pocos objetos asociados en los sentidos que encontramos. Hubo un pequeño pendiente de una medalla que no hemos localizado de qué santo es, y botones, y básicamente es la única datos de materiales asociados a estos y botones. O sea, ahora, las excavaciones que han hecho ustedes, Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo e investigador del Centro INAH Sonora, es porque van a colocar zapatas ahí para proteger el templo de Cocóspera, ¿sí? sí. Perforaron o hicieron estas excavaciones donde justamente van a poner estas estructuras. Sí, son 10 zapatos Sí. las que se tienen que hacer, y como es trabajo de ingeniería, entonces previamente tenemos que venir los arqueólogos a hacer excavación manual, o sea, Sí. literalmente con cucharilla, e ir bajando poco a poco, para que ya cuando venga la compañía que gane la licitación para hacer el techo, pues ya van y directamente excavan sin la preocupación de Sí. destruir evidencias históricas. Que ese es el caso de llevar con responsabilidad la intervención de un edificio, pues es recuperar la mayor parte de la historia y no simplemente hacer el hoyo con la prioridad de hacer la construcción. ¿Quiere decir que puede haber más entierros ahí alrededor, en lugares distintos a donde están las zapatas, donde van a estar las zapatas? Pues este año nos faltan otros 2 pozos más, entonces lo más probable es que sigamos sacando más indios del cementerio del lado oeste, y del lado este del templo no hemos empezado, pero ahí también pues también esperamos a ver qué encontramos, porque de ese lado estaban como los edificios operativos o funcionales de la misión, entonces es muy probable que también encontremos pues cuartos del periodo misional temprano, y pues tengamos más datos que nos ayudan a entender un poco mejor la historia de este periodo de Sonora. ¿Qué van a hacer con los restos humanos encontrados, Júpiter, y con los objetos encontrados? Todo el material se vino aquí a Hermosillo, donde será ya estudiado por la antropóloga física Patricia Hernández, y que nos permite abrir una línea que es el estudio ya de morfología específica del cuerpo humano, para saber más enfermedades y sobre todo datos de ADN para hacer esta confirmación de la filiación genética, que nos abre pues una posibilidad de que son individuos de los, pues ahora sí que de los Pimas Imeris, que siempre se habla de las fuentes, pero nunca tenemos la oportunidad de verlos cara a cara, y en este caso pues estamos obteniendo este muestreo. Los materiales se resguardan aquí en Hermosillo, pues, en las oficinas del Centro INAH Sonora, y los objetos. Eventualmente, bueno, la idea es que el Cocóspera tenga un plan de manejo, incluyendo una zona para los visitantes, y ahí se explique y se muestre parte de estos materiales. ¿Es de acceso público Cocóspera en este momento? Sí, actualmente es posible visitar alrededor del templo, no se puede entrar dentro del edificio, pero sí hacer una visita en lo que es el cementerio reciente. Es importante señalar que en Cocóspera, cuando lo visitas, atrás hay un cementerio que se construyó a finales del siglo XIX, y aparte hay un mausoleo ermita que construyó la familia Elías Bonorán, donde ellos están también enterrados ahí a un lado, en una capilla y mausoleo. Es decir, tenemos 2 cementerios, especialmente el tercero que encontramos, de distintas etapas de la historia. Sí, entonces la gente puede visitar esos lugares. Este cementerio tiene la tumba más vieja de qué año es. La tumba más vieja que tenemos, que tiene fechas, es de 1880, la que hemos podido registrar en fuentes. Ahora la gran mayoría solamente son montones de piedras
que curiosamente se construyeron encima de las ruinas de las construcciones jesuitas. Sí. Uno piensa que este cementerio es muy antiguo, pero en realidad está encima. El cementerio se construyó encima de pues el pueblo de Misión. Sobre todo la gente buscó enterrarse ahí porque era la tierra sagrada de un lugar donde fundó el Padre Quino. Sí, 1880. ¿Y vienen los datos de de estos restos? Sí, hay, están en las lápidas. Sí, están. Hay dos lápidas que tienen estos datos que ya se perdieron, pero hay registros tempranos de 1930 donde vienen estos reportes. Ah, bien, o sea, hay datos que están archivados de lo que había ahí, pues, y se perdió. Sí, bueno, están Sí. por ahí las tumbas, pero las lápidas se van borrando. Sí, claro, con el tiempo, pues. Sí. Sí. ¿Y sabe usted cuándo se ofició la última misa ahí en Cocóspera? Bueno, la última misa, bueno, al menos yo tengo certeza que en el aniversario del 300 aniversario de la muerte del bueno, Padre Quino, pero antes del presente, o sea, la última misa en la época en que funcionaba el templo. Bueno, hay reportes del templo lo visitan Pinat, un francés, en 1870, donde habla que el templo ya casi está abandonado, y entonces, pero que la gente lo usa, la gente que queda en el pueblo de Misión lo sigue utilizando, y de hecho, una de las partes más interesantes es que cuando narra del templo de Cocóspera dice que es uno de los templos más bonitos de toda la Pimería Alta, especialmente por su pintura mural, en el que destacan una gran cantidad de flores, jarrones, ángeles, de colores muy, muy interesantes. Nosotros cuando hicimos excavaciones en una parte del interior del templo, pudimos constatar que los colores que se utilizan en el templo son rojos brillantes, naranjas, rosas, colores que no pensaríamos de un templo y que sin embargo para la época del siglo XIX, pues estos colores brillantes eran parte de la decoración del templo, que nos hace cambiar un poco el chip pensando en un templo como son blancos más dados al sentido blanco de la pureza, sino que eran templos muy, muy decorados con colores sumamente brillantes. Hemos recuperado flores, por ejemplo, y son de color rojo que brilla casi con la pura la luz. Entonces sí nos cambia un poco el chip, y este es uno de los grandes aportes que tiene Cocóspera, que son sus altares y su pintura polícroma que hemos recuperado de lo que cayó sobre el contacto de piso. Ahora, pues la última misa seguramente fue hacia 1880 probablemente, porque ya eran pueblos donde no había un padre, sino que cuando iba el padre pues se oficiaba la misa, ¿no? Sí. Júpiter Martínez Ramírez, arqueólogo e investigador del Centro INA Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada y bueno, pues hay que visitar Cocóspera para conocer nuestra historia. Gracias, Júpiter. Sí, pues ahí sí le visitas. Bueno. Muchas gracias, Júpiter. Gracias. Reporte 100.